La extensión de la gratuidad al 70% de los alumnos de la educación técnico-profesional plantea para este sector de la educación nuevos desafíos y una nueva realidad. Sobre cómo se ve el horizonte de este sector, queremos conversar hoy día en Terapia Chilense y lo vamos a hacer con una voz más que autorizada en estos temas. Está con nosotros Ricardo Paredes, director del DUOC. Bienvenido al programa. Ricardo, me acompaña Eliana Rosas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ricardo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cambia mucho la situación de la educación técnico-profesional con esta extensión de la gratuidad, Ricardo, o no? Creo que no, que si uno hace el cálculo estrictamente financiero y cambio de condiciones de los alumnos, que hoy día quienes acceden a ese beneficio tienen CAE y becas, que son buenas, no les cambia mucho. Lo que sí creo yo, y esto es lo que rescato de esta idea, y por eso la hemos celebrado, es que hay un mensaje político de decir, estamos jugándonos, ciertamente poniendo recursos en la educación técnico-profesional, y yo creo que eso es bueno. Ya. Y es bueno no solamente porque en ese sector acoja a estudiantes más vulnerables, sino porque el país tiene deudas pendientes en materia de educación técnico-profesional que sería bueno empezar a cumplir, digamos. Exactamente, porque la verdad es que esto de buscar dónde están los alumnos más vulnerables están en todos lados y tenemos instrumentos precisos para detectar dónde están. O sea, con esta política podrá quedar financiado un alumno del séptimo decil en un IP y no quedar financiado uno de más vulnerabilidad en una universidad. Y tenemos instrumentos para saber. O sea, yo no creo que es la vulnerabilidad lo que está en juego aquí. No es esa la piedra que divide las aguas. No debiera ser. No, al revés. Creo que si esa fuera, sería un muy mal síntoma para el sistema. Es decir, aquí tenemos un tipo de instituciones donde se acumulan o se da preferencia porque llegan los pobres. Claro, educación para pobres y educación para más ricos. Exacto, y yo creo que ese no debe ser el camino, no es lo que está en el mensaje del proyecto. Yo creo que el proyecto está mucho más orientado por la necesidad productiva de tener más técnicos profesionales, por la calidad en el mensaje. Vamos a ver cómo vamos a aterrizar y qué vamos a hacer. Y también por la deuda histórica con la educación técnica. Sí. Pero Ricardo, sobre este tema del aumento, ¿no es verdad? Y de este séptimo decil ha habido bastante discusión también sobre si es relevante o no, porque al final algunos dicen, mire, esto no supera el 8% de los estudiantes. Pero más allá de eso, como tú dices, hoy día, ¿cómo entiendes tú el sentido de la educación técnica y qué ves de eso en este proyecto? Yo recuerdo haber leído algún artículo tuyo planteando que la verdad es que a estas alturas del partido ya no hay distinción entre la educación propiamente profesional universitaria y la educación técnica, en el sentido de que las dos son educación para el trabajo y que en ese sentido han tendido a parecerse y que sin embargo eso no era así en el origen. Entonces, ¿qué es, dirías tú, lo específico de la educación técnica hoy día? Y cuál es su sentido en el desarrollo del país. Perfecto. Hay cosas que definitivamente la distinguen. Cuando yo he dicho que tienden a parecerse, al menos en la concepción bastante distinta de la colonia, que viene de la colonia, pero sigue por muchos años en Chile. ¿De la colonia? Sí, de la colonia viene la educación técnica. Con los jesuitas, los salesianos llegaron acá enseñando oficios para la gente más postergada de la sociedad. Pero la Escuela de Artes y Oficios del mediado del siglo XIX, ¿no? Vienen con escuelas y con colegios técnicos
con una visión de que lo manual era menos noble que lo intelectual, definitivamente. Claro. Y eso es español, sí. Y eso es de la colonia. Y eso es europeo también, ¿no? Pues puede ser, pero hoy día en Finlandia no es así. No es así. Es muy, muy norteamericano también, de post-segunda guerra, donde se dice qué hacemos con las necesidades productivas, necesidades de reconversión rápida. Es muy gringo, es menos alemán, es menos finlandés, menos sueco, menos incluso canadiense. Pero hoy día yo creo que esa diferenciación de la educación de un tipo y otro como más noble no está desapareciendo, no tiene sentido. Lo que sí hay diferencias, creo yo, dramáticas en términos de metodologías de aprendizaje. El aprendizaje tiende a ser mucho más práctico en el mundo técnico profesional y por lo tanto la mayoría de las personas que somos menos, con menos gusto por lo abstracto, y aprendemos menos ahí, aprendemos más mirando el ejemplo, trabajando, y ahí hay una diferencia. Pero yo creo que la diferencia más relevante tiene que ver con que son ámbitos distintos. Yo creo que un ingeniero o un técnico en administración del mundo técnico no es un mal ingeniero comercial, no debe ser. Cuando se concibe así, que algunas instituciones lo conciben así, hacen los programas como de continuidad. Entonces casi diseñan un currículum equivocado, como que fueran los 2 o 3 primeros años de la universidad, y al final no es ni chicha ni limonada el alumno. Yo creo que un técnico en administración debe saber despacho de bodega, debe saber contabilidad básica, manejo de inventario, logística, y que es una pieza fundamental para apoyar eventualmente a un gerente general de una empresa más grande o a un ingeniero comercial, por decirlo así. Ese es un ejemplo. En mecánica, un ingeniero mecánico de la Universidad Católica puede entender y diseñar muy bien un motor y entenderlo conceptualmente. El técnico lo arregla. Posiblemente no sabe cómo funciona, pero sabe dónde está el pistón o cómo se desarma y cómo se arma, cosa que el ingeniero conceptual no sabe muchas veces. Entonces creo que hay cosas distintas, diferenciadas, y unos se apoyan con otros, no son sustitutos. Ahora, lo notable en esto, y por eso es bueno tener en cuenta, digamos, cuál es el ámbito de cuál es el ámbito de la educación técnico profesional y cuál es el ámbito de la formación universitaria, porque de hecho hay muchas universidades que imparten carreras técnico-profesionales, ¿no? Efectivamente. Que han generado esta disputa por una eventual desigualdad ante la ley que ha surgido hoy día como discusión, ¿no? Efectivamente. Ahí está este concepto muy antiguo que viene entre comillas: quien puede más, puede menos. Claro, quien puede lo más, puede lo menos. Es una concepción, claro, que es muy de leyes, ¿no? Es muy de leyes. Es muy de leyes. Y entonces lo que ocurre en la práctica es que una universidad, por estar acreditada como universidad, puede enseñar carreras técnicas y no tiene ni los talleres, ni la competencia, ni nada. Y entonces tenemos un problema mayor. Ahí, respecto de la disputa o el debate que puede ser constitucional, yo veo que si uno dice esta política está orientada a instituciones que están acreditadas como técnicos profesionales, hace una diferencia con universidades que están acreditadas como universidades. Que la acreditación, que el modelo de acreditación en el fondo hiciera la diferencia y eliminara la eventual arbitrariedad que algunos plantean. Es que hace la diferencia. O sea, esta es una cosa muy, muy interesante. Yo hablo con mi hijo a veces que un universitario de repente tiene pérdidas de 2 meses de clase por paros y situaciones, por semanas mechonas o un mes. Y le digo, ¿y qué pasó? ¿Repetiste? No, apretaron las clases y nos pasaron lo mismo y todos
todos pasamos. Entonces uno se cuestiona ahí cuando la metodología de enseñanza es como de contenidos y el contenido es difuso. Por ejemplo, decir, el primer módulo es Aristóteles. Aristóteles uno lo puede pasar más intenso, menos intenso. Claro. Bueno, y Aristóteles está en los libros. Está en los libros. Y además que el aprendizaje por competencia, cuando el aprendizaje es armar y desarmar un motor sin que te sobren piezas. Esa cuestión se pierde en 2 meses de clase y yo les aseguro que no hay... Eso no lo puedes recuperar. ¿Cómo se recupera? Entonces, hay diferencias evidentes entre la enseñanza universitaria o las capacidades universitarias para enseñar lo técnico que no están hoy día acreditadas. Ok. Y esta metáfora, y que no es solo una metáfora, también una realidad del motor que te utiliza, me hace pensar también en el mundo que estamos viviendo hoy día, ¿no? Donde hablamos cada vez más de obsolescencia tecnológica y cada vez también con más fuerza se nos viene este fantasma de los procesos de automatización que va a traer consigo eventualmente un mayor desempleo, en fin. ¿Cómo? Yo me imagino que esos fenómenos desafían particularmente a la educación técnica. ¿Cómo lo ves tú? Particularmente porque la enseñanza si quiere uno se remonta 10 años atrás, 20 años atrás, los lemas de enseñanza son el tipo que sabe hacer una cosa muy acotada, muy definida del oficio. Y eso va muriendo. Hoy día la forma en que estamos desembarcándonos, que estamos abordando este problema es desarrollando y metiendo más competencias genéricas, capacidad, pensamiento crítico, trabajo en equipo, capacidad de... el pensamiento crítico permite distinguir la paja del trigo. Creo que es muy clave para aprender, para autogestionarse. Y donde el oficio, la especialidad bien acotada persiste todavía, es muy importante porque da una base de empleo directo y también de seguridad. Pero estamos metiendo más competencias llamadas de siglo XXI, de tuning, que son las competencias un poquito más genéricas, sin soltar lo otro. Y también estamos metiendo módulos más específicos, más concentrados para, hacer más actuales las competencias. Ayer mismo tuvimos 200 técnicos que graduamos en Telefónica que venían de OMIL. Los tipos venían de OMIL, de estas organizaciones municipales de intermediación laboral, sin empleo. Personas que entran trabajando después de 3 meses con un módulo, ganando 800,000 pesos mínimo a Telefónica. Entonces hay la necesidad de estar metiendo módulos en todo momento, es muy importante, pero uno requiere una competencia general inicial, y esa es la que estamos bien preocupados de introducir. Con más fuerza. Estamos conversando con Ricardo Paredes, el economista, director del DUOC. Ricardo, te quiero llevar a que nos sitúes un poco en términos de cifra. ¿Cuánto pesa en términos cuantitativos la educación técnico-profesional en relación a dentro de la educación superior chilena? En términos de matrícula, es más o menos la mitad. Ahora, como las carreras, son del orden de 600,000 alumnos en un lado y en otro. Perfecto. Ahora, la educación terciaria, porque hay como casi la mitad en la enseñanza media técnica. Sí, ¿no? En la media técnico-profesional es enseñanza escolar. Claro. Esa no la contemos. No la contemos, solo en la terciaria, postsecundaria, después de licenciatura de enseñanza media, los alumnos se van por el mundo universitario o por el camino técnico-profesional. Y el stock es más o menos parecido, levemente superior en universitario, pero de la matrícula de primer año, lo que ocurre es que hay una diferencia porque las carreras universitarias duran más, entonces tiene un stock mayor porque hay alumnos que están en cierto año cursando todavía. Ahí es desde el 2010 superior en la educación técnico-profesional.
Y esto es un tema completamente ligado, muy relacionado con el financiamiento de la educación técnico-profesional, que hasta el 2006 no existía. No existía. Claro. Entonces, hay un gatillo desde la política pública para afectar esto, cuando se hacen condiciones mejores, por ejemplo, en el 2016, cuando la gratuidad llegó solo al mundo universitario y no al técnico profesional, ahí se produjo tuviste un bajón sí, ingreso. Claro. Uh-huh. Ahí se debe haber acusado el impacto. Sí. Y las carreras universitarias también son más largas, más costosas, pero también pareciera que el retorno económico tampoco es tan grande y sin embargo hay una gran, en las universitarias me refiero, y hay una gran expectativa que está viéndose frustrada. Yo veía, a propósito de tu visita acá a la radio, estaba viendo algunas cifras de Universia y veía como las remuneraciones al primer año de egreso, por ejemplo, de un técnico en minería, supera las de muchos profesionales al primer año, de profesionales universitarios. Entonces, también en las expectativas de retorno hay una retorno económico, hay una posición mejor, ¿no? Así es, eso es muy cierto. Ahora, a mí me gusta ser bien duro con mi sector también. Mi sector, digo, el sector técnico profesional. ¿En qué sentido? Si bien es cierto, lo que acabas de decir es muy correcto, la heterogeneidad que existe entre carreras técnicas y entre carreras universitarias es tan grande que uno, por las medias, por los promedios, puede llegar a alguna conclusión que puede ser engañosa. Por ejemplo, la idea de que faltan técnicos y sobran universitarios. Creo yo que es una buena primera aproximación, pero es absolutamente incorrecto decir que falta cualquier técnico y sobra cualquier universitario. O sea, claro. Estoy diciendo algo que parece que es demasiado obvio, pero es muy importante remarcarlo. Sí, porque no cualquier técnico y no cualquier universitario, digamos, uno está llamado a tener remuneraciones estupendas el primer año. Exactamente. Y muy malas. Hay universitarios, hay carreras universitarias que uno ve la empleabilidad, la pertinencia y los salarios bajísimas. Y también hay carreras técnicas que son un desastre. O sea, hay instituciones técnicas que tienen sobre el 50% de deserción el primer año. Hay instituciones técnicas, hay que decirlo, porque cuando uno tiene una política general, que decir, mire, faltan técnicos, entonces vamos a ayudar Por eso el foco en la calidad, en la diferenciación, hasta por carreras, cosa que se puede hacer, se puede hacer por carreras metiendo un financiamiento que tenga que ver con la empleabilidad, la pertinencia y los salarios. Yo creo que eso se tiene que hacer. Se tiene que hacer en algún momento. Exactamente. Ricardo, quiero volver al asunto de las cifras. Dijiste que la educación técnico profesional acogía en Chile alrededor de 600.000 estudiantes. De esos estudiantes, ¿cuántos crees tú están en establecimientos que no tienen fines de lucro? Y te lo pregunto porque la gratuidad está asociada a que esos estudiantes puedan tener gratuidad, pero toda vez que estudien en establecimientos que no tengan fines de lucro y que además estén reconocidos. Sí, ¿no? Sí. Hoy día, si uno cuenta las instituciones, hay más instituciones con fines de lucro que sin fines de lucro. Son muchas, pero la matrícula en educación superior técnico profesional se concentra en 5 instituciones: DUOC, INACAP, AIEP, que tiene fines de lucro, IP Chile, que está en una transición, y Santo Tomás, que también tiene fines de lucro y está en una transición y tiene controladores con fines de lucro. Entonces ahí se concentra el 90% de la matrícula. ¿El 90%? Sí. Entonces, 5 instituciones. Sí, y son instituciones relativamente reconocidas. O sea, hay diferencias. Sí, yo diría que sí. Todas las que nombré, y seguramente. Y hay otras. ENAC
es chiquitito. ENAC tiene 6 años de acreditación, es muy buena, pero es chiquitito. El Instituto de Estudios Bancarios también es relativamente pequeño. Entonces, quiero decir que el grueso está muy concentrado en pocas instituciones. Ahora, el tema del lucro, AIEP es de las instituciones que no ha firmado o no está en transición a moverse hacia terminar con fines de lucro. Claro, ese es un instituto de formación técnico-profesional cuyo controlador tiene fines de lucro. Exactamente. Que entonces, es Loret. Loret, ¿no es exactamente. Ya, y ahí se produce una cierta asimetría. ¿Qué opinas tú de este fallo que todavía no conocemos del Tribunal Constitucional, digamos, que permitió que instituciones controladoras de universidades pudieran tener, de universidades y también de centros de formación técnica, pudieran tener fines de lucro? Yo creo realmente, yo he estado... Parte de mi formación, de mis vidas pasadas, eran regulación eléctrica, telefónica. Me tocó participar en comisiones y por lo tanto el tema de la supervisión no me es ajeno. Y sé que a un supervisor la pelota en su campo requiere supervisar instituciones con fines de lucro y sin fines de lucro. Me explico. Una institución que tenga un controlador con fines de lucro, si esta objeción al Tribunal Constitucional hubiera tenido otro resultado, posiblemente lo hubieran obligado a deshacerse de esa propiedad. Y yo les pregunto, habría tenido que vender. O habría tenido que vender. ¿A qué precio se vende AIEP? Yo no creo que haya demasiados compradores de AIEP, pero imagínense el peor de los escenarios. Déjeme, no les va a gustar a IEP, digamos, el escenario, porque es poco justo. Yo creo que una institución seria. Se lo venden a un palo blanco. Palo blanco en Estados Unidos, que es un benefactor, pero no un benefactor. ¿Qué vamos a hacer? ¿El supervisor se va a quedar tranquilo porque ya el controlador no tiene fines de lucro? No, pues tiene que vigilarlo de la misma forma que vigile a un controlador con fines de lucro. Yo creo que no cambia mucho el juego en un caso y en otro. El supervisor tiene que ser, el superintendente tiene que ser inteligente, tiene que estar atento. Y ahora si le dicen, mire, el controlador de esta institución tiene fines de lucro, va a tener que ponerle particular atención. Obviamente. Y no va a cambiar demasiado. Yo creo que es una discusión más bien irrelevante, creo yo, para el fondo de la cosa, no para las protestas o las banderas de lucha. Pero yo creo que es muy ingenuo pensar que eliminarle el controlador con fines de lucro iba a resolver el problema del lucro. Es mucho más potente. No, el problema del lucro se juega, digamos, en la sintonía fina, digamos, viendo, digamos, a ver a qué precio está arrendando este inmueble, exactamente, a ver cómo está remunerando usted al directorio, en fin, por ahí. Y ahí es la fiscalización donde es muy importante. Exactamente. Oye, Ricardo, y en el ámbito tú has hablado mucho de la calidad de la educación y de la diversa calidad que hay hoy día en las instituciones de educación técnica en Chile. ¿Y qué esperas tú en ese ámbito? En el ámbito de la calidad, de introducir estándares de mejora en calidad. ¿Qué esperas de las fiscalizaciones de la superintendencia, de las acreditaciones? ¿Qué esperas de eso por un lado? Y si crees que el introducir también mecanismos para mejorar la educación secundaria técnica incide también en la educación superior técnica. Sí. La verdad, yo creo que la primera, segunda y tercera prioridad en este mundo, donde ya la cobertura está relativamente buena, estamos a niveles de países OCDE, es calidad. Calidad. Ahora, ¿qué se entiende por calidad? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se gestiona? Es un tema más de sintonía fina, pero yo quiero decir que la CNA, las instituciones que vigilan la calidad en Chile han hecho una buena pega después de la crisis que tuvimos y que todos quedamos bien después espantados. de las universidades del mar y compañía. Ha estado caminando en buena dirección, creo yo. Hay mucho que hacer ahí.
Ahora, veo yo que hay ciertos elementos que son bien objetivos en el mundo técnico profesional que a mí me parece que están a la mano hacer. La calidad se evalúa por distintas cosas, distintas métricas, pero creo yo que meter indicadores directos de empleabilidad, salario y pertinencia, particularmente en el mundo técnico profesional, es re importante. Y esa cuestión se pueden dar aranceles de referencia relacionados con esos indicadores, que son indicadores de calidad. Porque el mundo técnico profesional, también el universitario, pero particularmente donde no hay duda, en el técnico profesional está relacionado con esos elementos. Creo yo que ese es un tema. Pues es el mejor barómetro. El mejor lo otro son discursos. Lo otro es presentar formularios correctamente. Digamos. En parte. Sí, pues, o sea es ganar la pelea por secretaría, digamos, sí, casi. Yo lo acepto aquí en esta conversación que nadie escucha. Claro, es como una metáfora, una licencia, ¿no? Sí, oye, Ricardo, para terminar, ¿cuántos alumnos tiene el DUOC? Tiene 102.000 este año, 102.000 presenciales, de la mitad de los cuales son vespertinos. Esos vespertinos tienen, me atrevo a decir que prácticamente todos trabajan en horario diurno, empiezan las clases a las 7 de la tarde, las terminan a las 11:30 de la noche, todos los días, excepto el sábado, que lo comienzan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. O sea, y son jefes de hogar y se sacan la mugre y sacan sus carreras. ¿Tú te das cuenta de lo que son 100.000 alumnos? 100.000 alumnos. Yo entiendo que la Universidad de Chile puede tener 30.000, 40.000, por ahí. 30.000 yo creo, 35.000. Ya, ponle 35.000. ¿Y proceden de establecimiento de educación secundaria científico-humanista o no? ¿De dónde procede fundamentalmente? La radiografía de los alumnos del DUOC es la radiografía de Chile. O sea, tenemos 20% del primer de 100, la misma distribución. La misma distribución. Con casi, lo único que es un poquito desbalanceado es que hay más hombres que mujeres. Pero todo el resto es la foto de Chile. Mira, qué interesante. Bueno, es que cuando estabas hablando de segmentos tan grandes, grandes, o sea, 100.000 alumnos. Claro, tiene que tender a reproducirse esa misma distribución. Exactamente. Qué interesante. En Banchile Inversiones lleva más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Ricardo Paredes, director del DUOC, por su intervención en este programa. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Eliana. Gracias a ustedes por su sintonía. Muy buenas noches. Buenas noches.